¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida un día más a la tertulia a toda nuestra audiencia. Hoy, día 8 de junio, grabamos Bajo un sol de justicia, nuestro programa número 89. ¿Mm? Ya vamos sobrepasando incluso la esperanza de vida de muchos podcasts. No sé si está esto medido, ¿vale? El número 89, si te lo llevas a edad de una persona, ¿no? Pues sí que puede andar por ahí la cosa, que va subiendo, ¿no? El tema de la esperanza de vida, igual está ya por esos números, no lo sé, la verdad, creo que no, creo que está más baja, pero vamos, que por encima de los 80 seguro. Pero el número de programas de un podcast, si lo llevamos a esperanza, ¿no? Como un término riguroso, seguro que es mucho más bajo, ¿no? O sea, que tiene mérito y bueno, esto, por supuesto, se lo tenemos que agradecer a nuestros oyentes, pero también a mis compañeros, Frank y Corti. ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? ¿Os sentís mayores? Muy buenas. Yo cada vez me siento más mayor, efectivamente. Y ahora que llega el calor me siento mucho peor. Ya es el momento del año en el que me toca hibernar a mí. Mm, Yo sí, la verdad que digo, prefiero llegar a 89 en número de podcasts que en años, o sea que vamos bien, mejor en eso. Ahora hay que llegar a los 100 podcasts y yo diría que estamos como en el top 1% de los podcasts. Es muy raro que un podcast se acerque a los 100 programas, lo normal es que los que salen mueran en el episodio 5, 6, 7, es decir, hacer la gracia de hacer un podcast, lo lanzas, no te escucha nadie y lo abandonas. Es como un poco el ciclo de vida medio del podcast. Así que yo creo que estamos de celebración, chicos. Hay que celebrarlo. A totalmente. ver, lo que tiene mérito es llegar tan lejos sin que nos escuche nadie tampoco, ¿no? Bueno, alguno nos escucha, no sé si sabemos si son IAs. Yo creo que hay alguna personita por ahí que nos pone cosas por redes. A lo mejor es solo una y pone distintos nicks. Así que le agradecemos mucho el esfuerzo de darnos ánimos y seguir dándole caña. Entonces, dicho esto, por favor, seguirnos comentando cositas, que eso nos anima a entender que hay alguien por ahí escuchando y que merece la pena llegar a los 100. Totalmente, eso es lo que más se agradece. Eh, Estas muestras de aprecio, no digo explícitas, no es que nos estén aquí bailando el agua ni nada, pero simplemente el hecho de constatar con la broma que hacemos habitualmente, ¿no? Que has llegado hasta el final, ¿no? Eh, y, y pues emitir algún juicio, una opinión o lo que sea sobre algo que hemos dicho o algo que nos pasa mucho y recogemos el testigo, de pues, alguna sugerencia de contenido, pues es una cosa que se agradece muchísimo. Así que, pues nada, un día más, querida audiencia, os lo brindamos a vosotros. Gracias por estar ahí y vamos empezando porque esta semana ha subido el pan, Pues, ¿Otra vez? ¿no? Otra vez. Venga, Corti. venga, yo arranco. Yo traigo algo como ligerito. Vamos a empezar ligerito, pero es una noticia que que la vi el otro día en Twitter y me pareció interesante. Para los que nos estéis viendo, ya bien sea en Spotify, en YouTube o lo que sea el vídeo, podéis verlo en pantalla. Los que no, os cuento un poco lo que estoy compartiendo. Y esto es una gráfica que muestra cómo el número de aplicaciones, de apps lanzadas en las App Store, pues en la de Apple, en la de Google y demás, ha crecido enormemente en el último año debido a la IA. Eh, Más o menos prácticamente se ha duplicado el número de releases de apps. Pero sin embargo, curiosamente, el número de aplicaciones con un uso significativo ha disminuido un poco y el número de reviews de apps ha bajado. Y eso es un poco la conclusión de esto. Es una noticia, sale en el Financial Times y un poco como el resumen es, y lo pone el título, ¿no? Como la inteligencia artificial agéntica ha realizado un boom en los lanzamientos de aplicaciones móviles, pero no hay absolutamente ninguna evidencia de que esas aplicaciones estén ganando tracción. Mm. Y yo creo que, bueno, que es algo a lo que nos vamos a ir enfrentando en muchas cosas. Producir y generar cosas ahora es más barato que nunca. Muy seguramente la batalla se traslada al mundo de la distribución, ¿no? A cómo conseguir usuarios, cómo retenerlo. Lo de toda la vida, al final, al final del día. Pero bueno, como poco aquí tenemos una primera prueba, ¿no? De que
bueno, de que este universo de háztelo tú mismo está muy bien, pero luego el challenge está en otro lado, no es tan bonito como parece. No sé cómo lo veis vosotros. Pues lo veo como el futuro del cine, básicamente. Ese momento glorioso en el que de repente todos podemos generar las películas con un prompt, las pongamos ahí en Netflix para que, como marketplace de películas, para que todo el mundo se las pueda ver, pero como no tienes tiempo material para ver películas, igual que no tienes tiempo material para probar todas las aplicaciones, pues al final la mayoría de las cosas se quedarán en el limbo. No sé, yo creo que hacer cosas por fuerza bruta simplemente pues no lleva a mucho y un poco pérdida de tiempo, pero bueno, entiendo perfectamente el movimiento y lo que hay detrás. Hay otros ámbitos en los que producir es posible. Vamos a hablar de posible como accesible, que la técnica no es compleja, que no requiere grandísimas inversiones, al menos de dinero. Es posible o accesible para todo el mundo. Y esto, pues como dice Corti, provoca un embudo donde el cuello de botella, o bueno, la parte de mayor fricción, está, pues eso, la distribución o casi en darte a conocer, ¿no? Un ejemplo muy claro es el de la escritura, ¿no? Si uno escribe... Escribir es algo que desde el punto de vista, digamos, de la inversión previa, de los recursos que hay que tener o que hay que conseguir para poder hacerlo, tiene un coste bajísimo. Eso no significa que luego cueste poco escribir, por ejemplo, una novela o incluso un poema, ¿no? De calidad o de cierta profundidad, porque a lo mejor lo que te ha costado es pues sufrimiento en la vida y tener experiencias y cosas así. Pero desde el punto de vista de la técnica, estrictamente, es algo que tiene un coste bajísimo, está al alcance de cualquiera. Eso provoca dos cosas. Primero, que cualquiera creamos que podemos escribir, ¿no? Una novela, una canción, un poema o lo que sea. Y luego también provoca que haya mucha gente produciendo contenido de este tipo y sea muy difícil eh, posicionarse. Vamos a decir, posicionarse por simplemente estar situado en un sitio donde a ti se te vea, ¿no? Y para conseguir esto, pues ya existe un modelo, que es que hay unas compañías, no voy a utilizar voy a intentar no utilizar ningún término peyorativo, ¿vale? Que pues hacen un poco de hub y tú tienes que pasar por su aro, ¿vale? No digo que sea exactamente el mismo modelo que se usa en las stores de las apps, no, porque no lo es, ¿vale? Pero yo creo que llegados a este punto, donde la producción en sí misma es posible para mucha más gente o para muchas más compañías y donde se abarata muchísimo, y lo esperable es que lo haga mucho más. Es decir, que la idea, eso que teníamos siempre en la cabeza, ¿no? De la idea no vale nada, lo que vale es la ejecución. Bueno, pues ya la ejecución, si le quitas la parte de ejecución final, de posicionarte, la ejecución de implementar ya cada vez cuesta menos, ¿no? Yo creo que quien va a tener la sartén por el mango en todo eso es quien tiene el canal. Y esto, claro, resulta peligroso porque son muy pocos y tienen ya demasiado poder, ¿vale? Entonces, antes, yo que sé, un Epic se podía enfrentar a Apple por el tema de la distribución en la App Store. Pero si esto ocurre, no sé yo si va a haber alternativa, porque es que esta gente va a decidir quién existe y quién no lo hace directamente. Así es como lo vislumbro yo, ¿eh? Porque todo el peso va a estar ahí. Así que no sé. Es una cosa que, bueno, forma parte quizá de estos efectos secundarios o colaterales del progreso tecnológico
Y posiblemente a donde lleguemos es a que se cambie incluso el modelo, ¿no? Porque ese modelo no sea viable. Pero ya digo, pensando en la analogía de la literatura o de la música en su momento, ¿no? Bueno, la música se rompió en un momento determinado, esa industria, Ujú. también por un avance tecnológico, pues a mí me da un poco de vértigo. Porque es ilusionante el poder decir, oye, me hago mi app, qué guay, Mm. ¿no? Pero claro, hacer negocio con eso, no Es sé en qué. complicado. Es complicado. En esto que dices de la distribución, el otro día lo metimos en la newsletter porque hicimos un artículo un poco como el concepto de sovereign creator, ¿no? Como el creador soberano. Y va mucho en esta línea, que entramos yo creo en un punto donde a día de hoy las personas que crean, o si a ti te gusta crear un producto y todo esto, tienes todas las herramientas, pero para tener éxito tienes que ser un creador en toda su magnitud, es decir, tienes que crear el contenido, tienes que crear la audiencia, tienes que crear el producto. O sea, el que empieza a tener la sartén por el mango es el que tiene esa audiencia y encima tiene ansia de crear, porque es capaz de crear negocios que tienen un impacto. O sea, yo creo que para los más técnicos o más frikis, por ejemplo, que es cuando estás en Twitter, pues un level CEO, por ejemplo, ¿no? Es un tío que ya tiene una audiencia construida, que tiene capacidad de crear el producto y tiene capacidad como de lanzar e iterar. Pero si tú solo lanzas producto y no tienes audiencia, o a veces pasa, tienes audiencia pero no tienes capacidad de lanzar un producto interesante y interesa a tu audiencia, en el fondo solo tienes la mitad de la película. Entonces, lo digo por irnos más allá de los canales de distribución, que estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Que cada vez el canal es más importante y tiene más control, pero el propio creador, yo creo que hay que verlo cada vez como algo más holístico. No me vale tener un buen producto y esto va a escalar, salvo que tenga algo viral. Lo hemos visto con la IA, ¿no? O sea, de repente tengo algo que todo el mundo quiere, pero es que eso pocas veces pasa. Lo ideal es ser capaz de construir una audiencia. Bueno, y lo bueno es que si tú la tienes la audiencia, tiene la capacidad de crear productos de una forma muy rápida, impactar, iterar y tirar, que antes costaba, ¿no? Yo, por ejemplo, he vivido mucho la época de los creadores, hablo con muchos creadores de contenidos y lo que pasa entre los creadores es que tenían las audiencias, pero cuando querían monetizar, más allá de vender un curso o algo más o menos fácilmente distribuible, había mucha gente que quería hacer una app, por ejemplo, era un drama. Porque claro, de repente, bueno, ponte equipo técnico, no sé gestionarlo y tal. Y todo eso ahora se difumina y desaparece, pero tienes que tener todos los pilares a la vez. Como consumidor, por lo menos, para mí es una putada pensar que para encontrarla buena, ahora es cada vez más difícil, ¿no? Porque está enterrada en un montón de mierda. Puede llegar a ocurrir si al final la gente poco a poquito va encontrando la buena, se van haciendo las reviews adecuadas, empieza a emerger. Pero antes emergía más rápido, cuanta más apps hay, tarda más en llegar a ese punto en el que tú la puedes después encontrar. Y ahí está el valor de lo que dices. O sea, si ya es difícil llegar al público, luego hay que mantener el producto. Mantener el producto implica soporte, entender el feedback del cliente, de los clientes, evolucionar la herramienta, son un montón de cosas de gestión de productos de toda la vida, por decirlo así, que seguramente no lo van a hacer. El que ha hecho una aplicación rápidamente con vibe coding y la ha puesto ahí en cualquiera de estas tiendas, pues no creo que vaya a ocuparse de hacer todo eso. O igual sí, igual pone 100 y si una tira, a lo mejor se centra en esa, que podría ser la otra opción y que bueno, que es algo que se ha hecho tradicionalmente también con empresas y todo, ¿no? Los grandes inversores. Entonces, puede tener su sentido, pero como consumidor, ya os digo, para mí por lo menos es una putada. A ver si el canal de distribución ahora va a ser Patreon. Pues igual. Claro. O sea, si lo que va a importar es la confianza, ¿no? Y esto ocurre, por ejemplo, has mencionado el tema de los cursos, pero al revés, ocurre en plataformas como Udemy, donde hay gente que son creadores de contenido dentro de la plataforma, ¿no? Que son cursos y tal, que tienen sus seguidores y que, o sea, tienen su comunidad y están esperando el siguiente curso de esta gente, ¿no? Y, por ejemplo, durante la época de la revolución del deep learning, ¿no? La revolución anterior a esta de ChatGPT, la inteligencia artificial, la que la precedió, pues había creadores de contenido en este tipo de plataformas que hacían muchos cursos de temas de machine learning, deep learning, etcétera, y les seguía
un montón de gente. Un montón de gente. Y eran bastante buenos, ¿eh? Y al final, pues claro, para ellos, que a lo mejor pues eran especialistas en la materia, el poder hacer un curso no era algo que les supusiera, a ver, un esfuerzo, pero no algo que les supusiera tener que contratar un equipo y todo eso. Pues ahora ya esto lo podemos llevar a la generación de software, ¿no? Que va un poco más allá. Pero es un poco lo mismo. Entonces, quizá plataformas tipo Patreon, lo he hecho medio de broma, pero luego lo he pensado y digo, hostia, eh, plataformas tipo Patreon que no es Udemy, que es solo para cursos, sino que vale cualquier cosa, ¿no? Vale temas artísticos, pero también vale hacer un juego de mesa, una app, una película o lo que tú quieras, ¿no? Pues quizá el micromecenazgo este sea un poco por donde vayan los tiros, al menos durante un tiempo, ahora que se posibilita ir al siguiente nivel, ¿no? Yo, por ejemplo, en Udemy seguía un creador de contenido que se llamaba Lazy Programmer. ¿No? Sí, yo le he hecho algunos de él también. Me sentía muy identificado con su nombre y tenía cursos buenísimos. Y era vamos, era un Google Sheet, un Google Slides, perdón, sin plantillas, sin nada, pero el contenido era buenísimo. Ahora, O sea, que era bueno. tenías que mantenerte despierto, esa es otra, pero sí, está bueno. Sí, claro, sí. Eso era sí, la comprobación de si te interesaba o no el tema, ¿no? O sea, él no te lo iba a edulcorar. Pero bueno, que eran temas áridos muchas veces, ¿no? Pero bueno, que tiene un cojón de cursos y le sigue un montón de gente, ¿eh? No sé qué habrá sido de él, pero en aquella época pues tenía un contenido de valor. Quizá veamos esto con las apps y nos saltemos a las stores y todo eso. No sé yo si esto es posible hoy en día. Pero, o sea, posible es técnicamente. No sé si es algo con lo que se pueda llevar mucha gente, ¿no? Pero bueno, sobre todo por temas de seguridad y tal. Muy bien, pues nada, vamos a pasar a la siguiente, si os parece. Mira, os cuento yo que justo me salió el orgullo patrio el otro día al escuchar a nuestros camaradas de Magnific, antes llamados FreePic, startup española, punta de lanza tecnológica en nuestro país, no solo, pero en temas de IA últimamente bastante por delante. Bueno, el nombre este Magnific, a quien no conozca la historia, se lo han cambiado recientemente, ¿no? Han cambiado el nombre de la compañía. Esto es una compañía que ellos adquirieron, pequeñita, que ha sido la compañía que más ha crecido en ratio, ¿no? Tiempo, valoración, yo creo, de la historia de nuestro país. Y FreePic lo vio rápidamente y la adquirió cuando eso todavía era viable. Y ahora se cambian el nombre. Una compañía pues que tenían un producto de upscaling mediante IA generativa, ¿no? De imágenes muy chulo y tal. Pues ahora ya se cambian el nombre porque, bueno, pues FreePic, que era un stock de imágenes, una herramienta de gesto de imágenes, pues ya han pivotado totalmente a temas de IA y bien hecho, ¿eh? Porque esta gente pues no son visionarios y saben dónde estar en el siguiente paso y han hablado pues su CEO, Joaquín Cuenca, se ha hablado en la Upscale Conference en San Francisco este fin de semana y han dicho cosas bastante interesantes, aparte de anuncio de nueva tecnología, que es curioso porque, pues, como suelen hacer ellos, tiene un toque bastante personal, ¿vale? En cuanto a la propuesta que hacen, ¿vale? Y a cuál es la apuesta, al fin y al cabo, ¿no? También a lo que ellos se dedican, que es a la generación de imágenes, pues es un campo muy particular dentro del mundo de la IA generativa y no es como el más mainstream, ¿no? Que es el de texto y tal, ¿no? Es el que tiene como mayor pues espectro de aplicación, ¿vale? Pero hay muchas cosas que sí aplican, ¿no? Porque, bueno, hay cosas que son muy, muy particulares de las imágenes, como esta experiencia, ¿no? De que tú
tú le pides, pues, ¿cómo se genera una imagen, ¿no? Con IA generativa. Pues tú le pones un prompt allí, ¿no? La forma más básica, y se queda unos segundos pensando y te saca una o varias imágenes, ¿no? Para que elijas. Y lo normal, dependiendo un poco de tu pericia, etcétera, si solo usas esta semilla, es que eso no sea igual que lo que tú te estabas imaginando. Evidentemente, porque tú no puedes plasmar lo que te estabas imaginando en texto de manera tan precisa, ¿no? En muchos casos, pues se usan otras imágenes como semilla para darle mayor precisión, etcétera, ¿no? Se pueden usar, oye, usa estos códigos de colores concretamente. Ha avanzado mucho la cosa, pero pues hay esta incertidumbre, ¿no? Claro, el proceso, salvo que tú estés en un modo de relajado, ¿no? De serendipia y tal, en muchos casos esto sirve, bueno, para hacer, yo qué sé, creatividades para una cosa que estás haciendo, las portadas de la tertulia y tal, cosas por el estilo. Eso está guay, ¿vale? ¿Para qué no quiero aquí, no se me va a poner el morro fino, ¿no? Aquí con una cosa de estas, pero en determinados ámbitos, pues sí necesitas una precisión específica. El otro día justo, por ejemplo, pusimos el anuncio este de Movistar de la selección en el podcast, ¿no? Ujú. Pues para llegar a hacer algo así, necesitas que las herramientas te permitan consistencia, cierto control, precisión, y aún así en el anuncio pues se abrazaba esta idea de que no siempre es igual, ¿no? Cambias una cosa y te lo cambia todo y cosas por el estilo. Eh, entonces, y eso no significa que que el resultado final no sea de calidad, ¿vale? Sino que uno tiene esa sensación de que en el ínterin, ¿no? Entre mi prompt y la generación de la imagen, yo he perdido un poco el control de lo que pasa ahí en medio, ¿no? Y da esa impresión de que yo no puedo influir demasiado, no puedo iterar, ¿no? Oye, pues no, así no, el fondo negro, tal, cosas por el estilo, pero da esa impresión, ¿no? De inseguridad. eh, sobre todo esto. Entonces, bueno, digamos que la oferta, el anuncio o la nueva oferta de productos de Magnific va un poco queriendo que salgamos un poco de esa caja, de ese modelo de caja negra, ¿vale? Y en esto es en lo que digo que van un poco en contra de lo que en muchos casos está diciendo el mercado, pero que claro, es una apuesta fuerte y también que tiene un storytelling bonito, ¿no? Que es que, bueno, que tú cuando tú pones a una IA a trabajar, llámalo agente o en el modelo que sea, eh, eso va a tener una explicabilidad y tú vas a poder interrumpir, meter mano, o sea, que hay como un aspecto de human in the loop muy acentuado en la propuesta de Magnific. Y la propuesta, por ser más concreto, pues se divide en 3 productos, concretamente. Uno es Magnific Agents, ¿vale? Ellos de lo que hablan es de que la mayoría de los agentes pues automatizan una tarea end-to-end, ¿no? O es lo que se está proponiendo. Esto es lo que va un poco en contra de lo que se dice en el mercado, y concretamente en un estudio de Anthropic reciente. Y lo que ellos plantean es un poco lo contrario, ¿no? Que cada paso queda registrado y un miembro del equipo puede entrar, tomarlo desde allí, hacer sus modificaciones y propone este modelo, digamos, con interacción y, bueno, cuando hablan de miembro del equipo, también colaborativo. Luego, por supuesto, un MCP. Esto ha dejado de ser sexy, pero es importante, ¿vale? Sobre todo si este MCP, pues es una cosa que viene, digamos, mantenida por la propia compañía, ¿no? Que es la diferencia en el mundo de los MCP. Algún día hablaremos de este tema más técnico, más en detalle, que un día se venga Javi, pero la diferencia en el ecosistema de MCPs, hay mucha diferencia entre los que vienen, vamos a decir así, hosteados por la marca y los Ujú. que son piratas, ¿no? O que te lo haces tú y lo tienes y es un traductor de su API o es de un tercero y lo tiene y ya te lo despliegas tú con estas instrucciones y tal. Bueno,
¿vale? Entonces, bueno, el hecho de que lo tengan ellos, esto ofrece valor, y el valor que ofrece un MCP es la integración con otros entornos, ¿no? Con Cloud, con ChatGPT, etcétera, bueno, y con cualquier herramienta de IA que tú desarrolles en un ecosistema, por ejemplo, de agentes. Y luego, la tercera propuesta se llama Magnific Flows, que esto pues va pensado un poco para tener flujos reutilizables dentro de equipos, para la generación de creatividades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea que subyace de todo esto es un poco que la IA recuerda tu trabajo anterior o hasta un cierto punto, y además lo que se ha hecho es reproducible, ¿no? Por otra gente del equipo. Es decir, que cuando tú haces un proceso de creación o de construcción de un nuevo asset con inteligencia artificial, alguien de tu equipo puede ver cómo lo has hecho y puede reproducir el proceso, aprender de él y todo esto. Y digo que iba un poco en contraposición a cosas que se tienen en el mercado, porque hay un estudio reciente de Anthropic, a ver si encuentro el enlace y lo dejamos por ahí, donde se habla de, bueno, hablan, esto es típico estudio de preguntar a la gente en compañías y tal, ¿no? Sobre para qué usan agentes, y se está hablando de cajas negras, básicamente, ¿no? De automatizar tareas completas, sustituir parte del trabajo que hacen las personas, y parece que la apuesta de Magnific pues va un poco más en el sentido de amplificar a las personas más que sustituir parte de lo que hacen, ¿no? Que yo creo que, a ver, desde el punto de vista de lo que digo, el storytelling, ¿no? Aquí metemos el sesgo del vendedor, pues oye, resuena. Lo que pasa es que, claro, a mucha gente lo que más le resuena es cuánto me voy a ahorrar con los agentes, que eso luego también, no sé si hablamos hoy y hemos hablado otras veces y hablaremos mucho de lo que está ocurriendo realmente a día de hoy con el tema de, yo creo que el otro día hablamos de, ¿no? De me cuestan más los tokens que las personas y tal. Sí. Y este tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que es una apuesta que es audaz por parte de Magnific, y yo pues les deseo todos los éxitos. Espero que esté disponible pronto todo este set de herramientas, porque yo quiero tener ya el MCP integrado. Así que nada. Vosotros... A mí me ha parecido muy chulo. Yo uso mucho Magnific y justo los problemas que tú comentas, Lu, es cuando lo usas mucho queda patente, ¿no? Es como muy fácil hacer una set que no requiera coherencia o que sea fácil, ¿no? Lo que dices tú, las portadas tertulias. Oye, te defines un estilo, tienes algunos elementos base y más o menos es fácil hacer una set ok. Aparte es que los hace muy bien. O sea, esos los resuelve genial. Pero en algunos casos me he pegado con Magnific, por ejemplo, para hacer una cosa que quiero hacer un vídeo largo, o sea, bueno, largo, 10-15 minutos para contar una historia. Y los challenges que te encuentras para montarlos son muchos. O sea, por eso hay tener una consistencia de personajes extremadamente complicada, pero tener una consistencia de un objeto que quieras presentar es muy complicado. Magnific hace tiempo que tiene workflows para poder facilitar las cosas, ¿no? Donde tú puedes ir conectando assets, ¿no? Que van generando otras piezas, de forma que si cambias algo adelante puedas hacer que todo cambie en cadena. Pero aún así yo creo que estamos lejísimos de tener un workflow que te funcione para personas no expertas. Yo creo que todo lo que has dicho, todo lo que ha presentado, yo creo en línea de dar más superpoderes a los equipos y facilitar el poder usarlo de forma real, porque si no, yo tengo la sensación de que muchas de estas cosas, que creo que está pasando en otros ámbitos por lo que hemos hablado, se quedan como en un piloto, en el sentido que se quedan para tareas tontas del día a día, pero no te quita los grandes problemas que tienes. Es decir, hacer una producción completa a día de hoy sigue siendo un challenge importante. Automatizar toda la creación de contenido audiovisual, por ejemplo, en e-commerce es algo más factible cuando tienes las fotos de referencia y tienes que hacer pocos cambios, pero cuando ya te quieres poner a hacer cosas un poquito más hardcore también presenta desafíos, porque se deforman objetos, se deforman cosas. Entonces, bueno, estamos en un momento donde hay muchas cosas, muchas posibilidades, pero necesitamos, yo creo, más movimientos como el de Magnific que nos faciliten la vida y a ver si nos acercan a un punto donde para los equipos de marketing, por ejemplo, los equipos de diseño visual, esto pueda resolver el 80% de su trabajo. Sí, sí.
A mí me interesaba bastante el cómo justificaban y cómo describían esto bueno, en este caso Joaquín Cuenca y Omar Pera, que estaban por allí realmente dando la charla, y dejaron varias perlitas que tengo por aquí para comentarlas, y por ejemplo, ellos encuadraban todo esto como, decían, como un cambio estructural del sector. Si la inteligencia artificial simplifica la ejecución, la idea sigue siendo humana. Y esa parte de la humanidad que habéis comentado antes es central en todo lo que comentan. Pues estamos hablando, que no sé si lo has dicho antes, Lu, lo tenía también por aquí apuntado, que llegan con 230 millones de dólares de ARR y más de 1 millón de suscriptores de pago. Y sin haber pedido nunca capital externo, ¿no? A un punto como este. O sea, estamos hablando de una empresa seria que está creciendo mucho. Cuidado qué capital han tenido, ¿eh? O sea, esto No, se entra. bueno, según lo que he leído, desde que se metieron en esto. Ahora, si es otra cosa, dímelo, ¿eh? Pero O sea, decían al principio. FreePic ha tenido varias rondas de capital. La última, creo que justo cuando están haciendo toda esta transformación, que entró un fondo de private equity. Espérate. Desde que se cambiaron el nombre, ninguna. Claro, desde No, que se cambió el nombre. porque Claro. eso es reciente, ¿no? Pero pues donde lo leí estaba mal entonces. Sí, a Pero, ver, aquí. Vale, o sea, bueno, en julio del 2020 tuve una ronda de deuda. En octubre de 2020, Water Capital adquirió una participación minoritaria. En mayo de 2020 les compra EQT, que es el fondo de private equity. Y luego ya viene el rebranding. Entonces, claro, define levantar pasta, porque cuando entra EQT, entiendo que entraron, además de comprarla a los fundadores, metieron pasta para el esto crecimiento. comenta todo lo que han hecho desde la entrada de la IA, por decirlo así, decía que había sido sin capital externo, que es un poco a lo que se refiere. Por las fechas me cuadra, ¿no? Si la última Puede fue en ser, claro. Lo 2020, que pasa es que justo entraron en 2020 QT. Entonces, pues claro, pero bueno, todo es esto ha cuando venido. empezaron. Claro, es cuando Ellos empezaban empezaron en con toda 2020. esta transformación y todo el rollo. Vale. Bueno, sea como sea, sigo un poco con las frases, ¿no?, que tenía por aquí apuntadas. Una de las cosas que decía Joaquín Cuenca, las herramientas de IA actuales tienen un problema. Te entregan el resultado, pero no el proceso. No recuerdan qué era lo importante para ti y no pueden conectarse a las herramientas que ya utilizas. Y decía, tener acceso no es lo mismo que construir. Construir significa que tu equipo puede ejecutarlo, no solo tú. O sea, están hablando todo el rato de eso y ya la última, Omar Pera, que es el responsable de producto, decía, se ha debatido mucho sobre lo que la IA puede hacer sin los humanos. A nosotros nos interesa mucho más lo que los humanos pueden hacer cuando tienen las herramientas adecuadas, ¿no? Comparado con otros discursos que vemos por ahí, bueno, pues todos los grandes que venimos comentando muchas veces, que precisamente a lo que da más importancia es a la automatización, aquí es todo lo contrario, es a la aumentación, ¿no?, de las personas. Sí, a mí me gusta mucho este discurso. También todo se ha dicho, yo creo que hay que entender al final a quién le vende cada uno, ¿no? O sea, al final, FreePic, Magnific, aunque haya pivotado, yo creo que su usuario, o sea, el que compra y el que usa Magnific es un creador. O sea, al final es el que, pues bueno, el que a lo mejor antes iba a comprar algún recurso para incluirlo en su diseño y ahora básicamente lo que utiliza la IA es para realizar un diseño. Yo creo en ese sentido, pues están como los otros españoles estos, ¿cómo se llaman? Los de Crea, que también al final el usuario que les compra es un creador. Entonces son herramientas que van muy orientadas a impulsar la creatividad de los diseñadores, de los creadores, de los generadores de vídeos, creadores de contenido, mientras que a lo mejor lo que pasa, ¿no?, con los grandes, pues tipo Anthropic, OpenAI, que su comprador es otro, ¿no? Al final es una jugada y una narrativa bastante distinta, diría. Sí, totalmente. Y bueno, también es verdad que estamos en un momento de un... O sea, aquí también está la palabra agents por ahí, aunque bueno, tú has descrito cómo es hoy en día, ¿no? Que son workflows tipo ConfUI, donde tú puedes influir, ¿no?, en los pasos y todo esto, que es un poco el modelo que se usa para la generación, digamos, profesional, ¿no? Y que tendrá que evolucionar. Como tendrán que evolucionar también los modelos de agentes y de interacciones entre agentes que estamos utilizando para intentar llevar al siguiente nivel a nuestras compañías. Y está todo el mundo, y ahora, claro, es un momento en el que
pues la gente está haciendo sus apuestas y sus implementaciones y mucha gente se la va a pegar y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Y si será el mismo modelo para un ámbito que para el otro, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es el momento de que haya gente que haga apuestas. Eso es lo importante, ¿no? Porque certidumbre hay poca. Nos hemos acostumbrado ya, además, a abrazar un poco la incertidumbre desde que irrumpió la IA generativa, ¿no? Ya el propio comportamiento de los LLMs es incierto, ¿no? Hay gente que dice que es no determinista. Un día me voy a traer un físico a hablar de esto, y que nos dé unos capones, pero realmente es incierto. Es decir, ocurre, aunque sea una incertidumbre inducida, que no sabes muy bien. Otro día hablábamos de que en un experimento que hacían, ¿no?, para tomar ciertas decisiones políticas y tal, una simulación con distintos LLMs, los LLMs de Claude, o sea, los Claude, Gemini, ChatGPT se comportan de tener un outcome totalmente distinto y cosas por el estilo. Y yo creo que en un ecosistema como este, donde la incertidumbre es alta, lo que necesitas es gente que ponga una luz, ¿no? Y no que te dé certidumbre y que te diga, no, yo sé lo que va a pasar, sino que tengan los arrestos, ¿no?, como para marcar un poco el camino. Y a mí esto me parece que es arriesgado, pero que es necesario, ¿no? Y yo, pues como son además compatriotas, pues yo quiero que sean ellos los que se lleven el gato al agua y los que se equivoquen sean los otros. Así que veremos, pero siempre hay que estar atento a lo que dice la gente de Magnific, porque estos son unos cracks. Justo. O sea, yo creo que también además hay que reconocerles que ellos hicieron una transformación, un salto al vacío brutal en su momento, porque es pasar de ser eso, un repositorio que eran de una biblioteca de contenido, vieron la IA y se han convertido, pues eso, al final en un generador de contenido con IA, con un montón de opciones por encima, ¿no? Pero que el negocio principal que tenían se ha ido a la mierda y se lo han cargado ellos mismos. O sea, antes de que se los cargara alguien, se han inmolado ellos mismos. Pero que su visión seguramente sería esa. Decía, esto se va a ir a... Sí. O sea, o lo hacemos o nos hundimos con el barco. O sea, o construimos una nave espacial. Porque es que, claro... o sea, que eso se iba a acabar. Seguramente no haya que ser aquí muy listo para... Ahora, lo que es difícil es tomar la decisión y poner los recursos como para estar ahí el primero, ¿no? Porque tú también puedes dejarte llevar por la corriente. Oye, pues ya, según... Así está la mayor parte de la gente. Pues sí, según vayan saliendo herramientas nuevas, las vamos incorporando, a ver qué dice este proveedor, a ver qué dice este, a ver qué nos cuenta. Este dice, no. Aquí el que dice soy yo. Y está muteado, Corti. Perdonad, que digo que han tomado la delantera. De hecho, estuvimos con Omar Pera en un evento que hicimos en Málaga. Hicimos un grupo para SAS y estuvo ahí dando una charla y luego estuvimos cenando con él. Contaba que básicamente él montó un equipito, eran 2-3 personas, para construir todo el producto de IA, pero totalmente desvinculados del resto de la compañía. Era como, venga, desde aquí tenemos que construir y tenemos que construir un equipo muy pequeño que pueda tener, pues, todo el margen de maniobra del mundo. Sí. Omar venía también, hombre, al final son perfiles muy potentes, ¿no? Porque Omar había vendido su compañía, no me acuerdo cómo se llamaba, una compañía de ella, Meta, y luego estuvo en Meta un tiempo y luego le reclutaron para venirse a FreePic. Pero eso, que hay que echarle unos huevos muy fuertes para decir, venga, vamos a crear un equipito de 3 super cracks con total autonomía para que monten el producto que va a reventar nuestro modelo de negocio actual. Y es verdad que a día de hoy de lo que viven es del revenue de la suscripción, que no tiene nada que ver con lo que tenían en su día ni con lo que se planteaban en su día. O sea, en su día también se planteaban, tenían toda la parte de la suscripción de los contenidos, pues se planteaban el equilibrio con la publi, que también les influía mucho, el tema de la afiliación y... Pues no sé, a mí me parece que hay que tener los huevos muy pelados. Y lo que dices tú, era obvio que se iba a transformar, pero el 90% de las compañías se quedan por el camino porque no son capaces de tomar ese riesgo, ¿no? Que es saltar también.
Es un buen modelo, ¿no? De approach para la innovación, que has descrito del equipo pequeño, autónomo, que es como una startup dentro de tu empresa, pero a la que le das libertad real, ¿no? Y sobre esto, pues, ha escrito mucho. Eddie Rice, ¿no? Habla mucho de este tipo de modelos para... En el segundo libro que sacó, ¿cómo se llamaba? Es que hace muchos años ya. Este no es de hace tanto, pero tiene un libro de 2017, 2018, donde habla un poco de esta forma de llevar el rollo Lean Startup a empresas grandes, a empresas que ya son corpos o lo que sea, y el modelo es ese. Es, mira, que tú coges a 4 o 5, pero no más, porque es que si no te lías. O sea, esto de, vamos a montar rollo Microsoft, ¿no? Sí, departamento de innovación, 1.500 programadores en un edificio. Claro, es que eso al final tiene los mismos problemas que tienes en la matriz, ¿no? Y yo creo que es una forma, además hoy en día, que esa gente tiene superpoderes, ¿no? Porque antes a lo mejor decías, uff, es que necesito un tío que sea experto en AWS, no sé qué, tal, porque es que si no, no montamos aquí una cosa que escale. Pero hoy en día, como pongas a 3 que sean unos cracks, vamos, entre ellos, dice, haced lo que queráis. Es que yo creo que esa es la innovación del futuro. Decirle a la gente de igual, mira, haz lo que te dé la gana. No me pidas permiso y tampoco mucho dinero, pero bueno, el que necesites. Pero fíjate, es un modelo de innovación mucho más barato que otros que se plantean, donde se montan allí unas pirámides que dices, bueno, y te quedas en lo mismo, ¿no? Así que bueno, muy, muy interesante, magnífico. Te voy a dejar, Frankie, que hables hoy un poco. Eso digas, No, es lo digas menos alguna interesante. noticia. No hay ningún problema. Aparte que hacer ¿cómo se dice? Bueno, resaltar el orgullo patrio siempre está bien. Eso es. Pues vamos a hablar de ChatGPT y de toda esta gestión de la memoria que ha venido mejorando en los últimos tiempos, que ya hemos hablado un poco de este tema en diferentes programas, pero justo hace muy poquitos días OpenAI ha empezado a desplegar lo que llaman Dreaming V3, una arquitectura de memoria que llevan utilizando memoria un tiempo, que han rediseñado para ChatGPT. Y lo que pasa es que se ha armado un poquitín de revuelo porque en el mismo anuncio, y además porque ellos quisieron, nadie les preguntó nada, pues incluyeron una serie de datos internos sobre cómo había ido evolucionando el rendimiento de forma histórica de la memoria desde la primera versión que tuvieron, que ahora comentaremos, era muy rudimentaria, a estas últimas. Y según las métricas, que son métricas propias, lo que venía a decir es que la primera versión solamente acertaba en torno a un 41,5% de los casos, esto era en 2024, luego subieron a un 68% más o menos en 2025 con una primera iteración, de esta que sería la versión V2, y ahora con la V3 hablan del 82,8%. ¿Vale? Esto está bien para decir que el resultado ahora es muy bueno. Claro, si uno piensa todo lo que estaba haciendo con ChatGPT en 2024 y piensa lo mal que funcionaba la memoria, pues a lo mejor hasta te arrepientes de segundo, ¿no? Pero bueno, recordad que lo que tenían esa primera versión básicamente, no sé si buceasteis en algún momento, pero casi era una lista de notas y ya está. Y llegaba un punto que te decía, has llegado al límite, al 100%, y tenías que andar borrando y era un mantenimiento manual. Le podías decir a ChatGPT que guardara algo en la memoria, eso sí, pero luego tenías que ir a borrarlo. Entonces, bueno, viendo cómo estaba, pues uno puede esperar que el resultado no fuera especialmente bueno. Y luego ellos medían también la adherencia a las preferencias del usuario y lo que venían a decir es que en esa primera versión la adherencia era el 31,4% y en esta última versión el 71,3%. De nuevo, parece que eso va mejorando. Esta versión V3 de Dreaming, básicamente lo que dicen es que emula como el cerebro funciona durante el descanso, ¿no? Esta consolidación que se dice de la memoria, de todas las cosas que han pasado, como te decía cuando eras pequeño, tu cerebro, cuando estudias, ¿no? Tu cerebro asimila mucho más
mientras duermes y si duermes bien, todo lo que has estudiado por la mañana lo vas a saber mejor. No tengo ni idea de si era verdad o no, pero básicamente es lo que están haciendo aquí. Y además tiene una particularidad que no tenía antes y es que esta versión también intenta o se autocorrige con el tiempo. Entonces, si ahora mismo le decimos que vamos a ir de vacaciones del invento a Eslovenia, pues cuando vayas a hablar con ella, con ChatGPT en agosto o septiembre, después de que hayas ido de vacaciones, pues ya debería dejar eso como basura, ¿no? Debería dejarlo fuera porque ya no es relevante. Puede tenerlo como memoria porque has estado allí, pero ya no debería ser relevante de cara a temas futuros. Y además hay un acceso, hay un sitio donde puedes consultar ese resumen, pues de nuevo puedes editarlo, puedes retocarlo y puedes, bueno, quitar cosas con las que no estés de acuerdo, que veas que no son relevantes, o si compartes cuenta con alguien, pues que no quieres que la otra persona se entere de ello. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, supongo que se volverá loco. Todas estas cuentas que comparten entre varias personas, supongo que se volverá un poco loco o lo tienen ya asumido y resuelto. No tiene por qué darle soporte, ¿no? Porque eso no es legal. O sea, no está en los términos y condiciones, eso se dice que no se puede hacer. Entonces, Pero se si hace. luego falla, es cosa tuya. ¿Sabes? Se hace. Luego también alguno comentaba un poco al respecto de que hace poco lanzaron también, creo que solamente de momento en Estados Unidos, la posibilidad de conectarte con tus estados financieros, con tus cuentas. Entonces decía, bueno, pues esto ya sabe todo sobre ti, sabe todo sobre tus cuentas, pues se acerca cada vez más a ser ese gemelo digital casi, ¿no? Que hemos estado comentando en algunos momentos. Pero bueno, no sé si llegará a tanto. No sé cómo lo veis, porque al final es verdad que le estamos dando mucha información, que puede ayudarte mucho cuando lo haces consultas. Y yo esta semana, por ejemplo, me encontré en un punto en el que necesitaba tener un histórico de todo lo que había pasado con varios temas, ¿no? Agrupados y tal, y le pedí, sin haber leído esto, además del Dreaming, le pedí que me hiciera un resumen de todo lo que había ocurrido y, coño, la verdad es que me acertó bastante, ¿eh? No voy a decir que el 100%, pero sí el 85-90%, se dejó muy poquito fuera y además lo explicaba bastante bien. No había nada que no fuera verdad o que hubiera malinterpretado. ¿Cómo lo veis? A mí me resulta curioso que le pongan este nombre cuando Anthropic, en su sistema de agentes, tiene un tipo de proceso que se llama Dreams. Claro, estas cosas no las puedes registrar, ¿no? Que hace precisamente esto. Entonces, y además es que ellos cuando lo anunciaron, usaron el mismo discurso, ¿no? Por la noche, la memoria se consolida, bla, 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 todo este rollo. Entonces, y ahora estos con dos cojones hagan una cosa que se llama Dreaming. Lo que pasa es que no es lo mismo, porque estamos hablando de, o sea, la metáfora sí, el uso hasta cierto modo sí, pero no es el mismo ecosistema, porque aquí estamos hablando de la memoria de tu asistente personal, ¿no? Es lo que sabe ChatGPT sobre ti en base a las interacciones que tú has tenido a lo largo de toda tu historia con él. O sea, que es una cosa de tu cuenta de ChatGPT. Y en el caso de Dreams, pues lo que estamos hablando es de un proceso de consolidación del conocimiento que ocurre en un momento determinado, vamos a decir por la noche, para que case con lo de Dreams, pero es cuando tú quieras, para limpiar un poco y ordenar la información que los ecosistemas de agentes producen, que es muy grande, desordenada e ingestionable, ¿no? Entonces, lo que hace Dreams es un poco lo que tú has explicado, pero llevado al sistema de los ecosistemas de agentes, que es, tú puedes lanzar un proceso de decir, oye, todos estos batches de memoria y tal, te los lees, los consolidas, sacas la información relevante y la guardas aquí para que lo accedan otros agentes, ¿no? Eso es un poco. Pero me ha llamado la atención que han usado el mismo nombre, la misma metáfora, aquí ya me da igual todo. Venga, tiramos. Me ha gustado lo que ha dicho este. Lo hago yo también. No, pero esto ya lo hicieron mucho más rudimentario, pero ya lo hicieron en abril de 2025. Esa primera versión ya tenía este enfoque, ¿eh? Esa segunda versión, si quieres, ya tenía este enfoque. O sea, no sé si alguien ha copiado a alguien, quién ha sido Tenía el nombre, exactamente. tenía este nombre. Sí. Era la V2. En ese caso está claro, porque lo de Anthropic es mucho más reciente. De todas formas, yo creo que es
Es como casi de cajón, ¿no? Que se le ponga este nombre, porque al final están jugando todos con ese concepto, ¿no? De que los sueños es el momento donde trabajamos con la memoria. En ambos casos es un tema de oye, cómo trabajo con lo que he ido recogiendo a lo largo del día para consolidarlo para lo que sea. Entonces casi tiene sentido. Y bueno, y conceptualmente es bastante parecido, aunque luego los usos puedan diferir un poco, pero es que al final son el mismo tipo de procesos. Sí, sí, a ver, lo que pasa es que, bueno, tú en los sistemas de agentes de Anthropic, pues tú tienes como gobierno sobre lo que quieres que haga el Dreams, ¿no? O sea, tú cuando haces un Dream, pues tiene un prompt, digamos, ¿no? Y tú le dices de un prompt, unas fuentes y tal, y le dices lo que quieres que haga. La forma en la que quieres tú que se gestione la memoria de ChatGPT, no lo sé porque no lo he probado, pero no sé hasta qué punto puedes influir tú en lo que se hace o lo que se deja hacer. Esto que has dicho tú de, oye, pues si tengo unos MCPs que acceden a mis cuentas, a ver si se está guardando aquí movidas, ¿no? Y más allá de decírselo tú en el prompt, no guardes esto, que esas cosas le suelen hacer caso, pero no tiene por qué. Pues, o que luego vayas tú buscando en la memoria, que puede ser vasta, y borrando entradas, pues no sé hasta qué punto puedes tú gobernar esto, ¿no? Porque también está pensado para otro tipo de usuario, ¿no? Y quizá no les es interesante. Oye, tú, la memoria te la gestionas tú y tienes que estar aquí manejando unas instrucciones y unos prompts, y esto no lo usaría nadie. Así que yo es que hace tiempo que no, tengo que confesar, ¿eh? Tengo un podcast de IA, pero hace Hace ya tiempo que no sueñas. hace tiempo que sí, que no uso ChatGPT, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues Yo lo estoy yo voy por modas. usando bastante y ya os digo, funciona bastante bien, ¿eh? No solamente por lo que os he comentado que hice la semana pasada, sino en general estás en un hilo y enseguida te hila, valga la redundancia, con otros, ¿vale? Te saca contexto de otros sitios y tal. Yo estoy bastante satisfecho con la funcionalidad de esta. Bueno, está bien, ¿no? Yo creo que es sano que además ChatGPT, lo que es el producto, el envoltorio, eh, pues tiene bastantes cosas que están muy bien, que la competencia no sé por qué, no sé si es que no les interesa, pero que no las han reproducido de la misma forma. Por ejemplo, Claude tiene memoria, se acuerda, funciona bien, te hila y hace gestión de memoria, ¿vale? Pero hay otras cosas, o sea, no lo puedo comparar, ¿vale? La memoria de Claude me parece que va bien, a veces demasiado bien, porque te mete cosas que no se las has pedido, y dices, ¿de qué me estás hablando? No, es que es claro, tú ya lo hiciste tú el año pasado en este otro proyecto, no lo uses. Eh, pero bueno, que eso es esperable, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otro tipo de cuestiones, y aquí ya me meto en otro fregado, ¿eh? Referentes a cómo funciona el producto. Por ejemplo, la app, ¿no? El mismo eh, cacharro para hablar con voz, ¿no? El speech to speech que ha traído la app de ChatGPT de siempre, que te lo pones ahí y te puedes hablar con él en el coche o mientras cocinas y tal. Hostia, en la de Anthropic solo funciona en inglés. Sí, Eh, funciona como el culo. qué desastre es este. O sea, ¿por qué? Yo muchas veces me lo pregunto, ¿no? Y digo, a ver si le dan más caña, porque lo de que no se meta Anthropic en el tema imágenes, lo puedo entender. Que no quieran tener allí el Nano Banana ni el otro, ¿no? Vale, bien. Ok. No es lo mío. Ya paso de esto. Ok. Pero, macho, una cosa que palidece, a meter una feature que palidece al lado de una que tiene tu competencia de hace 3 años funcionando cojonudamente, pues un poco que dices, hostia, ya me gustaría a mí que ChatGPT se volviera a poner en el mapa al nivel para que los otros se pongan las pilas, porque no me jodas. Pero claro, yo creo que tiene una posición ahora mismo tan dominante que es que estas cosas les dan igual. Sí, están centrados en otros temas. Sí, yo creo que también se nota luego quién usa qué, ¿no? Porque al final sí que, o sea, aunque ahora parece que todos hablamos de cloud y demás en el mundo consumer, o sea, más consumer, ¿no? Fuera de
mundo técnico, mundo digital, ChatGPT sigue siendo como el verbo, ¿no? Sigue siendo lo que utiliza la mayoría de la gente. Entonces, ese tipo de uso, ¿no? De estar hablando con él, contándole tus problemas, seguramente es más consumer-like, que pueda ser la parte profesional. Y yo no sé cómo lo hacéis vosotros, pero yo con Claude tengo instalado ahí un Whisper, creo que es Whisperflow o algo así, que es una aplicación que tú que lo dictas. Yo creo que la gente que al final lo usemos más para trabajar, si te tienes que pagar otra app para hacerlo, o sea, te da por culo, pero no es un stopper. Sin embargo, que para un consumer, si no tiene esa funcionalidad, pues a lo mejor no hay uso, ¿no? Por parte de su usuario. Sí, sí, totalmente. Tengo que decir, si no recuerdo mal, lo que decís de hablarle en español y que no te entienda me pasaba antes, pero la semana pasada lo probé de coña y me hizo bien la transcripción. Igual lo han cambiado ahora, ¿eh? La transcripción la hace bien. ¿Perdón? La transcripción la hace bien, ¿eh? Lo que no hace bien es cuando tú usas el conversador. Es que no sé cómo se El llama. hablar, ¿no? El text-to-speech. No, speech to speech. O sea, que hablar con él. O sea, hay una funcionalidad de la app que lo pones ahí y te puedes hablar con él. O sea, si tú dices, o sea, mandarle un audio de WhatsApp, eso sí lo hace bien. O sea, ahí sí te hace bien la transcripción. Joder, solo faltaría. Aún no me jodas. Pero, o sea, si ya no hacen eso bien los de Anthropic, eso sí que ya para echarles a los leones. No, pero realmente la funcionalidad de la app es que yo creo que les da igual. Les da igual ese tema. Entonces no la cuidan y te dicen, no, ella misma te dice, no, yo solo en inglés. Y pues no me apetece ya aprender inglés, que ya no hace falta. Entonces, pues es un poco el rollo, ¿eh? Simplemente me he quejado porque yo alguna vez pues pongo a hacer unos espaguetis pero me pasa no con tema de... No es que yo quiera usarlo de psicólogo, que a lo mejor debería, pero es porque realmente lo puedo tener conectado con mi cloud de code y yo puedo seguir. Y estos son funcionalidades que Anthropic ha hecho mucho marketing de ellas, ¿no? Y luego resulta que lo tengo que hacer en inglés y es que a mí me canso. Que luego es más barato porque hay estudios que dicen que los tokens en inglés son menos, ¿eh? Entonces, a lo mejor debería volverme a apuntar a Opening. Y si no, bueno, que te entiendan plan suajili, ¿sabes? ¡Hey, yo! Ya está. Sí, mucho más que eso, mucho mejor que eso no iba a ser. Así que bueno, venga, pues nada, vamos a hacer unas rapiditas de esas. Me gustan a Frankie. Hacemos Venga, así pues en no. plan picadito. 2 Venga, minutos voy a hacer cada uno. una rapidita. La gente de Uber ponía esta semana por Twitter que anunciaban los planes para lanzar el primer robotaxi, piloto robotaxi en España. Lo van a lanzar en Madrid en partnership con la gente de WeRide y esperan que el servicio empiece a estar disponible pues este mismo año desde la app de Uber. Y bueno, que ya tienen evidentemente el OK del gobierno regional de Madrid. La verdad que es interesante, es un piloto con la gente de WeRide. La gente de WeRide, si no los tenéis ubicados, esto lo fundó un ex, no sé si era un ex Baidu, era el científico jefe de la unidad de conducción autónoma de Baidu. Es una empresa de origen chino, cotizada en Estados Unidos, y que es la que tiene como los acuerdos de este tipo de pilotos mayoritarios en todo el mundo. Tienen algo en Dubái, tienen en varios países a lo largo del mundo. Y un poco lo que se dice es que, bueno, que más allá del piloto en Madrid, el hecho de tener lo podamos probar, que va a estar guay, que es casi como un test para ver si lo pueden ir escalando en toda Europa. Da la sensación que la gente está de WeRide es la que está consiguiendo un poco el tener los acuerdos que yo creo que es el mayor reto seguramente en esto a día de hoy. La tecnología le queda, pero más o menos está resuelta. Las flotas están, ¿no? Porque al final tenemos los Uber, los Cabify, Place en distintos lados. Y lo que falta es quien vaya un poco abriendo camino en todo el tema más legal de acuerdos con los gobiernos y demás. Me recuerda un pelín, lo único, salvando la distancia, no sé si os acordáis en la época hasta los patinetes y demás, que había empresas que se conseguían los acuerdos, luego los patinetes quedaron tirados por ahí. Supongo que esto es muy distinto, los coches no lo van a dejar tirados, No. pero bueno, veremos también a dónde va. No sé cómo lo veis. Lo que sí que espero es que el coche este reconozca bien los patinetes y va a ir por Madrid. Sí, y se lo vaya cargando. El Carmageddon, ¿os acordáis de ese juego?
Pero bueno, yo no me esperaba que esto fuéramos, o sea, entiendo que es un proyecto piloto, ¿vale? Pero no me esperaba que esto fuera a llegar tan pronto, así que mira, oye, Y está menos que guay. fuéramos pioneros nosotros, ¿no? Porque al Que final, fuéramos en España, estuviéramos tan locos. sí. Pues claro, esto, ¿a cuántos estamentos tienen que estar de acuerdo? Esto no es que coja Isabel Díaz Ayuso y diga hágase, esto tiene que estar la DGT metida, o sea, esto tendrá un recorrido, ¿sabes? Y esta peña, pues, que ya tiene experiencia con otros gobiernos de otros países, de un track record, oye, pues lo harán bastante bien, pero tendrán que dar una serie de garantías y ya digo, no es fácil, ¿eh? En una administración pública como la que tenemos nosotros, estos problemas de última milla suelen ser bastante eh, tediosos. Así que nada, yo quiero probarlo, pero nada más que una calle y despacito. Que suba la Gran Vía, ¿no? Te imaginas, venga, llévame por la M45, tal, hostia. El primero que haga eso, pues hay que hacerle una estatua. Sí, sí. Pero que no Y sea, hablar de política con el robotaxi, que eso es muy típico. o que te cante canciones del Fari. ¿eh? Pero robot, así en plan con acentito Robótico, robot. acentito robótico. Sí, sí. Muy bien, pues mira, voy yo con otra. He leído un artículo, ¿vale? También hablando un poco de sustituir a los humanos. Justo leí un artículo el otro día que, bueno, en el diario As, cuidado, eh, recogiendo una reflexión de Carlos García, que es director de operaciones de Born and Sport Technology, ¿vale? Empresa que se dedica, pues, a lo que todos podéis adivinar. Eh, y hablando un poco de la sustitución de los árbitros por inteligencias artificiales. A mí esto me recordó mucho, o sea, una reflexión que yo siempre he tenido cuando yo jugaba al Pro Evolution Soccer, es que con el árbitro del videojuego no nos quejábamos tanto. A lo mejor decíamos, ala, eso no es roja y tal. Eh, pero realmente cuando las decisiones las toma una máquina, hay cosas que no se protestan tanto, ¿no? Y bueno, eh, decía Carlos que realmente en el VAR ya hay tecnologías de inteligencia artificial que son capaces de evaluar fueras de juego, cosas por el estilo. Luego la decisión final es humana, ¿no? Eh, y en otros deportes, bueno, esto en el fútbol se ha hecho en algún momento, ¿no? El tema de poner el ojo de halcón para ver si el balón había pasado a la portería. Esto en el tenis, por ejemplo, ha eliminado totalmente un tipo de decisión arbitral. Es decir, ahora se tiene una confianza absoluta y nadie se queja de lo que dice la máquina. De hecho, a veces se pide la revisión por la máquina, no por el humano, ¿no? Ujú. Javier Tebas también hablaba el otro día de que además va a haber inteligencias artificiales, no sé si esto ya es más una estrategia que obedece a otro tipo de cosas, que van a estar evaluando la actuación del árbitro después del partido, ¿no? Viendo un poco para, como se suele decir en el ámbito, decidir si mandarles a la nevera y cosas por el estilo, ¿no? Pero, claro, aquí la reflexión un poco también era si esto le va a quitar un poco de salsilla, ¿no? Porque eh, el fútbol muchas veces vive de que haya luego un programa por la noche donde se esté discutiendo y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si yo creo que se puede llegar a un punto donde una máquina tome las decisiones, a lo mejor con una supervisión humana, pero que bueno, que la máquina acierte siempre y haya alguien que esté haciendo check y ese sea el árbitro, ¿no? Ve allí la justificación de la jugada y diga, venga, pues esto es tal. Y, y ya está. Y entonces nadie se quejaría, pero entonces, ¿qué sería del fútbol tal y como lo conocemos? ¿no? Que esta es otra de los efectos laterales de la automatización. ¿Vale? Que cuando quitas la parte humana, aunque muchas veces estás quitando algo que en esencia es defectuoso, le estás quitando también la capacidad de generar otro tipo de interacciones, ¿no? Y en el fútbol eso es algo que se ve muy claro. Entonces, bueno, me llamó la atención el artículo. Em,
A mí me llamó la atención bastante que otro de los ejemplos que ponía de aplicación era el boxeo. Yo no sé si estaba pensando en el vestuario del Madrid o qué, pero bueno, es algo que al final es difícil de medir, ¿no? Hablaba de la calidad de los golpes. ¿Cómo vas a medir la calidad de un golpe? Igual que también en las entradas en un partido, ¿cómo vas a medir si la entrada era violenta o no? Has tenido que entrenar primero a la máquina con una serie de entradas que sí son violentas, otras que no, y muchas veces es totalmente subjetivo. Incluso árbitros profesionales que evalúan la misma jugada a posteriori, cada uno te dice una cosa distinta. Yo creo que el salseo lo va a seguir habiendo siempre porque hay una zona gris, que el fútbol es infinitamente grande, en la que los colores no nos dejan ver el bosque, por decirlo de alguna forma. Pero así que espero que no maten el fútbol con esto. Sí, pero si tú delegas totalmente la decisión en la máquina, los grises empiezan a... Al final la máquina dice, no, 99% acción violenta. ¿Y qué vas a decir tú que no? Entonces, claro, llega un momento que dices, pues vale, ya está. En los deportes de contacto, los deportes de contacto me gusta esa visión porque tienen un problema, que es que al final ya no es solo la calidad del golpe o si en boxeo no se dice este golpe ha sido muy bonito, se dice si ha llegado, ¿no? Pero muchas veces eso depende del criterio, pues hay 3 árbitros, ¿no? Depende del criterio de uno que está ahí mirando y que le da un botoncito. Entonces luego sacan las tarjetas y dicen, pues este ha sido 130, entonces este ha sido no sé cuánto, ¿no? Y hay que hacer como un quórum, ¿vale? Para decidir el combate. La decisión dividida es que ha habido alguien que ha pensado otra cosa. Entonces ahí hay un problema, porque realmente es tan subjetivo. Bueno, ya os puedo decir yo, y no voy a decir porque lo sé, porque podría meter a alguien en problemas, que los golpes que vosotros veis por la tele, ¿no? De este lleva tanto, este lleva cuánto, lo está haciendo allí un becario, que igual es el primer combate de boxeo que ve en su vida, porque es el que pinta los numeritos o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que para ese tema de que depende de la apreciación humana, ¿no? O de si el árbitro estaba más lejos o más cerca y tal, puede ayudar mucho. Para lo que es la aplicación de la norma, pues la norma tendrá que evolucionar también. Y seguramente volverse algo menos subjetivo. Por ejemplo, volver al tema de por encima o por debajo de la rodilla y cosas por el estilo, ¿sabes? Por debajo de la rodilla no se considera acción violenta, entonces habrá tibias rotas y tobillos por doquier. Pero bueno, veremos. Yo creo que como todo se verá impactado, ¿no? Pero me ha gustado eso de evaluar a los árbitros después. Ahí. Y me imagino al árbitro esperando su evaluación. Bueno, eso ocurre en la prensa todos los días también, y en los programas de radio, como dices, son públicos. Sí. Muy bien, venga, una más rápida y nos vamos. Vale, una noticia del País que dice que el gasto público en ChatGPT para funcionarios se ha disparado de un solo contrato que había en 2022 a más de 1.300 a día de hoy, ¿vale? Un poquitín, ¿no? Sí, la leí el otro día. Efectivamente. Aquí dice que el gasto en temas de inteligencia artificial antes estaba sobre todo centrado en integradores grandes y en sistemas, ¿no? En las consultoras de toda la vida, y ahora pues tenemos otro enfoque distinto. Es más un gasto recurrente que está ligado a los modelos, que contratar a lo mejor equipos o no tantos como antes. Y claro, eso te lleva también a pensar que no hay un plan de adopción mega, no sé, un paraguas, ¿no? Bajo el que esté todo eso, sino que cada uno, por lo que se leía en la noticia, está haciendo un poco la guerra por su cuenta de abajo arriba y que eso está creciendo de esa manera. Bueno, el hecho de que no haya un plan, pues ya estamos acostumbrados cuando se habla de administraciones públicas, entonces, pues no siempre lo hay. El hecho de que ya esté la adopción sea tan alta, yo creo que es una buena noticia. Yo creo que se han hecho, o sea, con ese modelo de no centralizar, ¿no? Y imponer un proveedor y tal, se han hecho cosas que han molado mucho en la administración pública, como el cambio de Microsoft a Linux y cosas por el estilo, que hubiesen sido imposibles si desde el gobierno central se hubiese dicho, no, aquí se trabaja con estos. Entonces, bueno, que ellos manejen su presupuesto a sus cosas. Lo que hay que ver también, yo creo que es un poco
cómo está creciendo la necesidad y que es algo que está reflejado en los presupuestos. O sea, que no... Seguramente lo que haya que tener cuidado es con el uso de Shadow AI, con información sensible y cosas por el estilo. Y luego lo que yo me pregunto es si notarán en los datacenters de OpenAI una hora a media mañana que de repente no hay gasto de tokens. Porque das por hecho que son todos OpenAI. No era OpenAI, no era Es la mayoría, sí. La mayoría de OpenAI y de forma marginal Anthropic. O sea que has acertado. Entonces, bueno, yo creo que... No, es que leí la noticia, ¿eh? No creo que... No creo que fuera buena la centralización. Llegado cierto momento, porque es que esto lo hemos vivido con Microsoft y tal, y en los colegios con Google también, y luego hay productos que son malísimos y te los imponen y se los están comiendo, nos los estamos comiendo como ciudadanos y se lo comen nuestros hijos y tal, y es que a mí eso no me gusta nada. Entonces, bueno, un poco de yogo allí. Y luego, claro, es que claro, con el tema de... No quiero decir nada porque yo tengo amigos funcionarios y me cuentan cosas, entonces cosas que no puedo decir. ¿eh? Pero bueno, que claro, que al final esto de... Entiendo que los presupuestos, lo que se está considerando en su gran mayoría son cuentas de ChatGPT Enterprise, ¿no? Digamos, que son licencias que se le dan a personas y salvo en determinados, a lo mejor esto ya en los ministerios sí pasa, en sitios donde tienen equipos técnicos, pues sí que se están usando APIs, ¿no? Y hay gasto de tokens y todo esto. Pero esto, de la manera en la que se configuran los presupuestos públicos, pues es una cosa con la que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, seguramente veamos alguna historia por ahí que salga. Pero bueno, si son cuentas de estas de uso enterprise normal, no creo que haya mucha historia. Ya habrá alguna movida. De todas formas, ya te dejo, Corti. Estuve en una sesión de una presentación que hicieron en el INECO precisamente sobre estrategia de IA de la administración y tal, y sí que vi bastante avance a nivel de tema de gobierno, de todo esto que estamos comentando, ¿no? Desde Shadow AI a todo lo que implica gobierno, formación, temas de tokens también, gasto, consumo, todo eso estaba ya, al menos a nivel de documento, estaba muy bien documentado. Luego habrá que pasarlo, no sé cómo estará implantado, pero por lo menos sí parece que está habiendo trabajo en ese sentido. ¿Tú ibas a decir algo, Jordi? Nada, yo estoy... Comentario muy tonto, o sea, hablando de gobierno y tal, y totalmente random. Justo está viendo que Carles Reina de Eleven Labs ha estado anunciando que han llegado a un acuerdo en Eleven Labs con el gobierno del Reino Unido en su iniciativa de Agentic Government para deployar IA de voz para todos los servicios del gobierno. Ya habían hecho algo parecido con algún país del este, no me acuerdo cuál era, que creo que hablamos en su día. Pero bueno, interesante, ¿no? También como los gobiernos están adoptando ese tipo de tecnologías. Y el otro día aquí en órbita, en la aceleradora que tenemos en Castellón, que estuve viendo un poco las startups que entraban, había una, ¿cómo se llamaba? Civifón o algo así. Había una startup española que estaba deployando este tipo de cosas para ayuntamientos. Que la verdad que cuando te lo explican dices, tiene toda la lógica, tío. En lugar de tener ahí un par de funcionarios al teléfono, el 80% lo puedes hacer con IA y claro, con mucha más calidad, porque te pregunta cuál es la farmacia de guardia y evidentemente pues el funcionario no tiene ni idea, pero la IA pues tiene acceso a esa información en tiempo real. Sí, totalmente. No tiene todo sentido, ¿eh? Y yo entiendo que hay vértigo, porque seguramente nadie querrá ser el primero que sea el que pone la cara ante un escándalo de alucinación o de alguna historia, ¿no? Entiendo el vértigo que es la administración pública con esto, pero es inevitable. O sea, es inevitable. Entonces, bueno, lo que tiene que haber también es un respaldo, ¿no? Es decir, si tú le dejas a un ayuntamiento de que se la juegue, decir, a ver si... Y bueno, hay ayuntamientos y ayuntamientos, ¿eh? Que a lo mejor si tú eres el ayuntamiento de un pueblo de la Sierra de Madrid que tiene 102 habitantes, pues haces una aliada con un asistente de IA
y tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero si es el Ayuntamiento de Barcelona, pues entiendo que allí nadie quiera ser el primero en pegársela, ¿no? Pero bueno, tiene que llegar, así que, bueno, pues lo estamos esperando. Vamos a dejarlo por aquí, si os parece, que ya hemos hecho la ronda rapidita, aquello a lo que nosotros llamamos rapidito, y nada, nos vemos en la siguiente. Chao. Abrazo. Nos falta fruta. Una fruta, Lu, di una fruta. Una fruta, la granada. Una fruta explosiva. Venga, nos vemos. Abrazo enorme. Adiós.